es de la encuestadora que mide lo que es la opinión pública. De hecho, lo tengo acá, entre otros medios, están reseñando el resultado de la firma Sid Gallup en cuanto a las personalidades influyentes o populares públicas que poseen una opinión muy favorable. Dice acá ntn24.com que la firma Gallup reveló la gráfica del resultado de una encuesta de opinión realizada en el pasado mes de septiembre, en la que preguntó sobre la favorabilidad de personas relevantes en la política latinoamericana. Por eso es que lo vamos a revisar también con un internacionalista, licenciado además en estudios liberales, analista político, editor en jefe de la revista diplomática, Dylan Pereira, quien nos acompaña con frecuencia en el programa, los resultados de esta encuesta de Gallup sobre el liderazgo político latinoamericano. De acuerdo a la encuestadora, el ranking corresponde a personalidades influyentes o populares públicas que poseen una opinión muy favorable en su país. El puesto número 1 lo ocupó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aparece con 90% de opinión muy favorable, y no solamente dentro de su país, sino que también se podría decir que en la región, porque muchas veces es utilizado hasta de referencia. El segundo lugar lo ocupó, de acuerdo a la encuestadora, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 78%. El podio lo cierra en esos tres primeros Rodríguez Chávez, jefe de Estado de Costa Rica, con 71%. Pero así se van con una serie de dirigentes políticos, entre presidentes y también aspirantes a presidencia, como es el caso de María Corina Machado en Venezuela, que aparece de sexta en esta lista que comparte la firma Sid Gallup. Aquí me detengo para revisar, analizar con Dylan Pereira. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dylan, nuevamente al programa. Muy buenas tardes, Ladis. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pero voy a empezar, además, fuera de lugar, pero bueno, yo creo que esto hay que celebrarlo siempre, que es un año más de vida. En tu caso, tu cumpleaños, feliz cumpleaños y deseándote lo mejor siempre, por supuesto, abundancia en todo sentido. Muchísimas gracias, Ladis. Qué gusto saludarte, tener tus felicitaciones y el cariño y el aprecio que es mutuo. Bueno, querido, vamos a analizar los liderazgos políticos latinoamericanos. En esa lista, como decía, aparece Bukele en el primer lugar con 90%, luego AMLO en segundo lugar con 78%, Chávez 71%, le sigue en el cuarto lugar está, a ver si tú logras ver bien, porque yo con esto no puedo ampliar, pero entiendo que es... Daniel. Así es, 70%. Y en el sexto está María Corina, por ejemplo, por Venezuela. En el último lugar de esa lista, con 29%, también estaría penúltimo lugar Milei, 42% en Argentina, y en el último no logró Rafael López, ¿no? Correcto, con 30% de Perú. Así van revisando cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, arranca con Salvador, luego sigue México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Honduras, Colombia, Argentina y finalmente Perú, que acabo de mencionar. En el caso de Nicaragua, un país tan convulsionado, goza de popularidad Rolando Álvarez. Me gustaría empezar con él, porque es un país con un sistema opresor, que limita la calidad de vida de la población y, por supuesto, siempre está en constante irrespeto de los derechos fundamentales. ¿Quién es Rolando Álvarez? Así es, pues precisamente Monseñor Rolando Álvarez es la persona más influyente en Nicaragua, según Sid Gallup. Sid Gallup es una consultora, tiene más de 45 años de experiencia realizando este tipo de investigaciones en América Latina y que nos da, junto a otros instrumentos como el Latinobarómetro, una imagen bastante amplia y clarificada de lo que significa la situación política latinoamericana. Y en el caso nicaragüense, pues el Daniel Ortega tiene apenas un 30% de apoyo entre los nicaragüenses, pero Monseñor Rolando Álvarez, quien además se encuentra en prisión desde ya más de 25 meses, tiene el 56% de los apoyos. Esto es algo muy importante porque también hemos que recordar también que Monseñor Álvarez se negó a inicios de este año a abandonar la cárcel La Modelo, donde se encuentra detenido injustamente como un preso político del régimen de Ortega y condenado a 26 años de cárcel, y se le dio la oportunidad de mantenerse en el exilio junto a más de 200 clérigos que fueron liberados tras la mediación de la Santa Sede, pero permanece en Nicaragua como un pilar, si se quiere, no solamente para un pueblo que es profundamente católico. De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes nicaragüenses y se confirma ese apoyo a la Iglesia Católica como una institución con autoritas, con capacidad de influencia en la agenda pública, pero que ha sido fuertemente perseguida, no solamente por Ortega, sino también por algunos de sus elementos locales y regionales.
Sorpresivamente también aparece en esa lista el recién electo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Colombia. Y bueno, más bien incluso estos resultados, entre otros, han sido analizados como un duro golpe para la gestión reciente del presidente Petro. Pues la opinión pública le está diciendo que definitivamente por donde va no es el camino que aspira la población para esos cambios por los cuales incluso se votó por él, ¿no? Se le dio esa gran responsabilidad de jefe de Estado. Totalmente. De hecho, hay una interesantísima correlación entre cada uno de los casos que están allí posicionados y las realidades sociopolíticas, socioeconómicas de los diferentes países donde están estos liderazgos. El caso de Galán es muy interesante, además hijo de un expolítico colombiano que había sido asesinado en 1989 siendo candidato presidencial por el narcotráfico y las fuerzas paramilitares en Colombia, y Galán logra la victoria en Bogotá. Bogotá es una ciudad impresionante, con más de 11 millones de personas, y que es clave para determinar el mapeo geopolítico de Colombia y la visión que existe de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2026. De hecho, las últimas elecciones este fin de semana en Colombia representa un duro golpe para la administración de Petro, porque pierde las 4 grandes ciudades colombianas, como es el caso de Bogotá, el caso de Cundinamarca, Barranquilla y Cali. Y esto nos da una señal del termómetro político en Colombia, no solamente como una llamada de atención a un gobierno liderado por el Pacto Histórico, que además se había prometido una serie de reformas radicales, estructurales muy amplias, muy ambiciosas, como aumentar la presión fiscal, aumentar la capacidad de recaudación del Estado, limitar la inflación y controlar la inseguridad. 4 grandes temas que siguen por resolver en Colombia, también sobreestimando las expectativas de su electorado, y esto ha generado un gran retroceso en la confianza sobre el Pacto Histórico. Hay algunos politólogos colombianos que analizan o interpretan que la situación territorial, como es el caso de las gobernaciones que hemos visto el fin de semana, distan sustancialmente de lo que sucede a nivel nacional, porque no es la primera vez que Bogotá sigue siendo un espectro político bastante anómalo, porque es muy difícil encuadrarla en algún partido político tradicional. Lo vimos en las anteriores, donde el Partido Verde lograba con Claudia ganar la alcaldía de Bogotá, pero en líneas generales sí representa, por un lado, el retorno de los partidos políticos tradicionales colombianos, incluido la centro derecha uribista que ganaba en Medellín con un ex candidato presidencial, como es el caso de Filipe Gutiérrez, pero por otro lado, la pérdida de apoyo local y regional de la administración de Petro y aquellos candidatos que apoyaba abiertamente, como el caso del candidato Bolívar en Bogotá. Claro, pero lo otro también, Dylan, que me llama la atención de esta encuesta, por ejemplo, de la gráfica incluso donde se ven a todos los líderes o las personalidades con opinión muy favorable por país, se hizo en septiembre, ¿no? Y aparece Milei también por Argentina como el más popular o el que goza de una opinión más favorable en Argentina. Pero Milei, para lo que fue la primera vuelta, pues no resultó tan favorecido por esa opinión pública. Entonces, ¿esto será que no supo leer bien lo que era la opinión en este caso de Argentina? Bueno, estás tocando un tema, Gladys, clave, porque las encuestadoras se han equivocado reiteradamente en los últimos procesos electorales, no solo en América Latina, sino a nivel de Europa y a nivel internacional. Hay algunos que apuntan a errores de medición estadística, hay algunos que apuntan a errores en los márgenes de error y de confianza de las encuestas, pero en general es el reflejo de una política que se ha polarizado, que es dinámica y absolutamente volátil. No existe en este momento aquellas opiniones estáticas, cuajadas, permanentes, como habíamos tenido en ciclos pasados políticos, sino que es una situación mucho más volátil. En el caso de Milei, la situación del barómetro se ha cambiado semana a semana. Hay una contundente campaña comunicacional por parte del peronismo, incluso del gobierno nacional en Argentina, contra la candidatura de Milei, incluso tachándolo de tener deficiencias mentales, de tener incapacidad moral para gobernar el país, y esto se ha traducido en un temor anti-Milei que ha surgido y que se impuso en la primera vuelta electoral hace un par de semanas en Argentina. Pero también no es algo que podemos tomarlo solamente como sorpresivo. En las elecciones PASO, que son las primarias abiertas y obligatorias en el caso argentino, los 3 candidatos que pasaron a la primera vuelta, el caso de Patricia Bullrich, la derecha más tradicional argentina, Sergio Massa, actual ministro de Economía del gobierno de Fernández y candidato por parte del peronismo, también se enfrentaba a Milei. Los 3 pasaban a primera vuelta, pero con un margen de diferencia en torno al 1.5 y el 2% de distancia entre ellos. Era bastante ingenuo pensar que alguno de estos candidatos pudiese conseguir en la primera vuelta
sobreponerse con más del 45% de los votos, que era la cuota necesaria para poder ganar las elecciones en una primera vuelta. Y hemos visto cómo se ha aglutinado en torno a la figura de Sergio Massa, actual ministro de Economía, que claro, muchos lo tildan como una gran contradicción que un país vote a un ministro de Economía que tiene una situación financiera del país de más de 150% de inflación interanual y con un déficit fiscal gigantesco como el futuro presidente, pero responde fundamentalmente a este miedo antisistémico y antipolítico con el que se ha configurado Milei, que contradictoriamente también es la fuerza política que genera Milei. Entonces estamos viendo estas sociedades fragmentadas, polarizadas, que siguen enfrentándose en este discurso antagónico que lo comentábamos hace algunas semanas y que se refleja en esta variabilidad y volatilidad de las encuestas. De hecho, me encantaría ya para terminar, Dylan, porque se nos acabó el tiempo, nos quedamos cortos. Bueno, yo creo que María Corina no hace falta mucha explicación, la misma población, la audiencia que nos está escuchando entiende perfectamente por qué aparece dentro de este grupo de 12, ¿no? Personalidades con opinión muy favorable en cada uno de los países, pues en este caso en su país Venezuela. Pero, ¿qué te refleja a ti esa lista de 12? Cuando la vemos completa con Bukele 90% y el último en el caso del alcalde de Perú con 29% de popularidad, Rafael López, es un alcalde que tiene sin duda pues una opinión muy favorable por las cosas que viene haciendo, por la gestión que viene desarrollando en esa alcaldía. Ahora, en general, ¿qué te está indicando esta lectura de Gallup? Sí, yo creo que hay una de las lecturas que podemos sacar de esta última encuesta de Gallup es que hay una confianza o una aspiración latinoamericana a la estabilidad y al sosiego en la política, sin distinguir entre ideologías y marcas políticas. El caso de Bukele se ha mostrado como el hombre duro, un hombre estable que ha logrado combatir con la inseguridad y que le propuso a su población dos cosas simples: erradicar a las maras, a los grupos terroristas y a los grupos bandas armadas en todo El Salvador. Hoy en día ha disminuido en más de un 30% las tasas de criminalidad y de homicidio en el que fuese el país más violento de Centroamérica en los últimos 30 años. Es un hecho concreto que se le muestra a la población independientemente de las presuntas violaciones de derechos humanos que se lo ha hecho. En el caso de López Obrador también se plantea como un hombre férreo en el Estado que provee estabilidad y capacidad de negociación directa frente a Estados Unidos, siendo hoy en día México incluso superando a China como socio comercial en Estados Unidos, y allí podemos seguir esta tendencia a lo largo de los candidatos, frente a los que ocupan los últimos lugares en las encuestas, como es el caso de Guillermo Lasso en Ecuador o de Dina Boluarte en Perú, que están atravesando entornos políticos absolutamente inestables, enrarecidos. Incluso Lasso entregaba la presidencia 3 años antes del periodo constitucional que le tocaba. Las elecciones en las que ganó Noboa no es una elección presidencial nueva, es simplemente para culminar los últimos 2 años y medio de periodo presidencial que no logró culminar Lasso por la ingobernabilidad del país, por la inseguridad a la que se ha sometido. Y Dina Boluarte es el reflejo de un Perú donde sus últimos presidentes están o todos presos o en el exilio. Sí, sí, sí. Y es una situación política límite. Sí, donde incluso la gente siente que ella no termina de hacer nada, ¿no? Dentro de ese mandato que asumió por emergencia. Gracias, Dylan. Dylan Pereira es el licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática, revisando el ranking de las personas más influyentes según Sid Gallup. Eso es una encuesta que se hizo recientemente en septiembre. Vamos a hacer una pausa. Si nos toca ahorita escuchar música, de la buena música de circuito, y en breve volveremos.